Internet bulle con las nuevas imágenes de la dramática detención del presunto asesino de Donald Trump, pero no es solo la detención lo que está levantando ampollas. Ryan Wesley Routh. Busco revolucionarios. Busco gente que quiera derribar todo este sistema. Hay algo inquietante acerca de cómo todo se vino abajo, y muchos se preguntan ahora, ¿podría haber algo más detrás de esto? Por ejemplo, ¿cómo es posible que el atacante permaneciera sin ser detectado en las instalaciones del campo de golf durante 12 horas y casi escapara? También preocupa si se trata de un hombre que actúa solo o si hay alguien más que realmente mueve los hilos. Hay muchas preguntas sin respuesta, y las nuevas imágenes que voy a compartir con ustedes tienen todas las respuestas. Las nuevas imágenes virales del atacante del campo de golf de Trump. Solo ha habido un caso en el pasado en el que un presidente estadounidense, anterior o actual, haya sobrevivido a 2 intentos de asesinato. Anteriormente, el 38º presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, sobrevivió a 2 intentos fallidos de asesinato, y ahora es Donald Trump quien tiene la suerte de estar entre nosotros, sobre todo después de que una bala le rozara la oreja y no le alcanzara la cabeza por poco. Aunque Trump no recibió un disparo durante el segundo intento de asesinato, el 15 de septiembre de 2024, el atacante de 58 años, Ryan Wesley Routh, estuvo a punto de llevar a cabo su plan. Un agente del servicio secreto le vio apuntando con un rifle hacia el campo de golf y le disparó, pero Routh consiguió huir a pie y escapar en su todoterreno Nissan negro. Una testigo tomó una foto de su coche, lo que ayudó a las fuerzas del orden a identificar el vehículo. Poco después, se emitió una alerta de aviso de búsqueda, bolo, con detalles sobre el coche del sospechoso. Las fuerzas del orden tenían el número de matrícula del coche y utilizaron un centro de delincuencia en tiempo real para identificar la matrícula. A los pocos minutos, un lector de matrículas les dio una lectura positiva del número de matrícula. Esta lectura se produjo a 36 millas del campo de golf, en el vecino condado de Martin. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Martin identificaron el vehículo, pero no lo detuvieron inmediatamente para evitar cualquier posible amenaza. Más tarde pararon el vehículo en la I-95, obligaron a Routh a salir del coche y lo detuvieron a punta de pistola. Ayudante del sheriff. Sigue andando. Seguiré así de largo. Lo que es realmente alarmante es que Routh estaba situado a poco menos de 400 metros de Donald Trump, poniéndolo a tiro de un potencial intento de asesinato. Oculto entre los espesos arbustos, Routh iba armado con un rifle de tipo SKS, con el número de serie tachado y equipado con una mira telescópica. Esperaba pacientemente el momento perfecto para apretar el gatillo contra Trump. A pesar de estar a corta distancia, no pudo disparar porque, como señalaron las autoridades, Routh no tenía una línea de visión clara hacia el expresidente. Las autoridades revelaron que Routh había fijado su posición al borde de la arboleda del campo de golf, permaneciendo allí desde alrededor de la 1:59 de la mañana hasta la 1:31 de la tarde, esperando ansiosamente el momento oportuno. Esto indica que Routh llevaba más de 11 horas esperando en el lugar. Por cierto, llevaba bocadillos para comer, ya que sabía que Trump tardaría horas en aparecer en su campo visual. Parecía que se acercaba la oportunidad perfecta, pero el agente del servicio secreto divisó al posible asesino y le disparó 4 veces. En ese momento crítico, Trump se disponía a hacer un pot en el 5.º hoyo del campo de golf. Si Trump hubiera continuado con su siguiente ronda de golf, se habría acercado sin saberlo al lugar donde yacía Routh. Ahora han aparecido nuevas imágenes que muestran lo cerca que estuvo Routh de llevar a cabo su plan. Lo que es aún más sorprendente es que Routh no se esforzó mucho en elegir su escondite, ni dedicó tiempo a investigarlo. De hecho, las nuevas imágenes muestran que la línea de árboles donde se escondió Routh ha sido un lugar popular para los fotógrafos durante años. Los paparazzi lo han utilizado para tomar fotos de Trump y otras personalidades en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida. El hecho de que este lugar no fuera una joya escondida hace aún más chocante que Routh se las arreglara para acampar allí durante casi 12 horas, con un rifle apuntando al campo, sin que nadie se diera cuenta. Dave Aronberg, fiscal del estado del 15º Circuito Judicial, declaró: «Ha habido personas que han tomado fotografías del expresidente mientras jugaba al golf. Han atravesado los arbustos y han podido meter una cámara a través de la valla. Uno pensaría que tal vez se plantearían que alguien vigilara el perímetro». Una fuente dijo que los fotógrafos a menudo avisan al servicio secreto de que están allí y saben exactamente dónde ir para conseguir una toma clara. ¿Y lo mejor? Casi nunca se pide a los paparazzi que se marchen. Pero, ¿por qué quería Routh asesinar a Trump? La respuesta no es tan sencilla como parece. En el exterior, verás comentarios como el del hijo de Routh, Oran Routh,
describiendo a su padre como alguien que odia a Trump como él, y cualquier persona razonable lo hace. Oran criticó a Trump por su falta de seriedad en la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo evitó las preguntas al respecto. Dijo: «Mientras tanto, este tipo está sentado detrás de su maldito escritorio, sin hacer una maldita cosa. Pero hay otros ángulos que no mucha gente está mirando. Verás, Routh fue un gran partidario de Trump en un momento dado. Sin embargo, comenzó a desarrollar una postura anti-Trump en 2019. En 2020, publicó en la plataforma de medios sociales X, formalmente conocida como Twitter: «Aunque usted fue mi elección en 2018-2016, yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que el candidato, pero todos nos llevamos una gran decepción, y parece que usted está empeorando y involucionando. Me alegraré cuando te hayas ido». Esto puede parecer un post inofensivo de un partidario convertido en crítico que solo quería dar rienda suelta a su frustración. Pero según los expertos, Routh podría haber empezado a desarrollar un profundo odio hacia Trump en esos años, y ese odio era bastante evidente en su libro de 2023, titulado Ucrania's Unwinnable War. En el libro, Routh expresaba su inmensa desaprobación por la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Admitió haber apoyado a Trump en el pasado y asumió cierta responsabilidad por su presidencia, calificando su anterior apoyo de terrible error. En su libro, Routh hizo una declaración llamativa: «Irán, te pido disculpas. Eres libre de asesinar a Trump tanto como a mí por ese error de juicio y el desmantelamiento del acuerdo». Esto demuestra hasta qué punto lamentaba la retirada de Trump del acuerdo nuclear con Irán y se sentía personalmente responsable de haber apoyado a un presidente que tomó tal decisión. Pero luego escribió algo que arroja luz sobre lo que posiblemente le motivó a intentar asesinar a Trump. «Nadie aquí en Estados Unidos parece tener las pelotas para poner a trabajar la selección natural o incluso la selección no natural. Y por si la decisión de Trump de cancelar el acuerdo con Irán no hubiera disparado lo suficiente a Routh, la postura del expresidente en la guerra entre Ucrania y Rusia estaba llevando a Routh al límite. Verán, Trump y Putin se tienen un respeto mutuo. Tanto es así que cuando Putin decidió invadir Ucrania en 2022, Trump le llamó genio y bastante inteligente. Así que se puede entender por qué Routh estaba molesto con Trump, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que en realidad fue a Ucrania para luchar en la guerra. Escribió en X: «Vengo a Ucrania desde Hawái para luchar por vuestros hijos y familias y por la democracia. Iré y moriré por vosotros». En opinión de Routh, se había alineado con la causa correcta. Ryan Wesley Routh. Para mí, muchos otros conflictos son grises, pero este conflicto es definitivamente en blanco y negro. Se trata del bien contra el mal. Aunque el ejército ucraniano no permitió que Routh luchara debido a su edad e inexperiencia, se mantuvo fiel a su causa e hizo todo lo posible por difundir el mensaje. Era muy activo en las redes sociales, donde compartía regularmente sus opiniones sobre el conflicto ucraniano. También tenía un sitio web dedicado a su causa, a través del cual intentaba recaudar fondos para apoyar la lucha contra la invasión rusa. Routh instaba a la gente, incluso a quienes no tenían formación militar, a unirse a la resistencia ucraniana y ayudaba a ponerlos en contacto con unidades militares. Y por si fuera poco, expresó su deseo de reclutar a miles de combatientes afganos y sirios para reforzar el esfuerzo bélico en Ucrania. Eso significaba que estaba de acuerdo con la idea de reclutar lo que Estados Unidos llama organizaciones terroristas. Ahora que Routh ha sido detenido, se espera que la investigación arroje luz sobre sus motivos, que muchos expertos creen que tienen su origen en la ira política y los agravios personales. Además, recientemente se ha producido un hecho muy interesante. Florida ha puesto en marcha su propia investigación sobre Routh. El gobernador republicano Ron DeSantis argumenta que el caso del Estado debería tener prioridad sobre la acusación federal. Routh está actualmente detenido por 2 cargos de armas, mientras los fiscales federales preparan una acusación más extensa. En una conferencia de prensa en West Palm Beach, DeSantis cuestionó si el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que también está procesando a Trump por interferencia electoral y manejo indebido de documentos clasificados, puede llevar el caso de Routh de manera justa y transparente. DeSantis declaró: «A mi juicio, no es en el mejor interés de nuestro Estado o nuestra nación tener las mismas agencias federales que están tratando de enjuiciar a Donald Trump dirigiendo esta investigación, especialmente cuando el delito directo más grave constituye una violación de la ley estatal, pero no de la ley federal». Señaló que, en virtud de la ley estatal, Routh podría enfrentarse a cargos de intento de asesinato, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua,
un delito que carece de un estatuto federal equivalente. Los cargos federales a los que se enfrenta actualmente Routh son posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con el número de serie borrado. Se espera que los fiscales federales presenten una acusación a finales de este mes. Según el exfiscal federal David Weinstein, es probable que se presenten más cargos. Además de los delitos relacionados con las armas, es delito federal amenazar a un presidente, vicepresidente, expresidente o candidato presidencial. Aunque ese cargo conlleva una pena máxima de 5 años, probablemente sería uno de varios delitos que, combinados, podrían dar lugar a una larga pena de prisión. Lo que esto significa es que Routh irá a la cárcel durante mucho tiempo. La detención de Routh es una cosa, pero descubrir la verdad es otra muy distinta. Aunque parece que actuó solo, hay especulaciones legítimas de que otras fuerzas podrían haberle estado apoyando. Después de todo, hay preguntas desconcertantes en torno al caso. Por ejemplo, el hijo de Routh insiste en que no es un hombre violento y afirma que no parece el hombre que conozco. También dijo: "No tengo ningún comentario más allá de un perfil de carácter de él, como un padre cariñoso y atento, y un hombre honesto y trabajador". Más intrigante aún, ¿cómo sabía Routh que Trump estaría en el campo de golf, sobre todo cuando se trataba de una visita extraoficial y sin publicidad? De hecho, el servicio secreto llegó a afirmar que la aparición de Trump fue tan imprevista que ni siquiera se suponía que el presidente fuera a ir allí. ¿Podría esto haber sido orquestado por el partido de la oposición, que le ha tachado sistemáticamente de amenaza para la democracia? ¿Estaban los demócratas detrás del ataque? Aunque el presidente Joe Biden ha declarado que se asegurará de que el servicio secreto disponga de todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad permanente del expresidente, un sentimiento creciente entre muchos republicanos cuestiona la seriedad con la que las agencias de inteligencia se están tomando la seguridad de Trump. Hay preocupaciones legítimas, como la de cómo el aspirante a asesino pudo acercarse tanto a Donald Trump, apenas 9 semanas después de un atentado similar contra su vida en un mitin de campaña en Pensilvania. Trump, por su parte, no se contiene a la hora de señalar a los responsables de los 2 atentados contra su vida. Según Trump, los comentarios del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris de que él es una amenaza para la democracia habían inspirado los recientes intentos de asesinato. Probablemente recibí un balazo en la cabeza por las cosas que dicen de mí. Hablan de democracia. Soy una amenaza para la democracia. Ellos son la amenaza para la democracia. También dijo a Fox News Digital cómo los demócratas están alimentando el odio contra él. Su retórica está provocando que me disparen, cuando yo soy el que va a salvar al país, y ellos son los que están destruyendo el país, tanto desde dentro como desde fuera. Según los republicanos, la afirmación de Trump tiene un peso significativo, sobre todo porque hay pruebas abrumadoras que apuntan a las afiliaciones políticas de Routh como demócrata anti-Trump, que apoyó abiertamente a Biden y Harris. Esta afirmación no carece de base. De hecho, los archivos de la Comisión Federal Electoral revelaron que Routh es un demócrata registrado. Estas presentaciones muestran un patrón claro, ya que Routh donó 19 veces entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 al Comité de Acción Política Demócrata ActBlue, una plataforma clave de recaudación de fondos para candidatos y causas demócratas. La motivación política de Routh se ve aún más subrayada por su fuerte compromiso personal con lo que él creía que era una causa crucial: salvar la democracia. Esta frase, de la que a menudo se hacen eco los mensajes demócratas, es algo más que un eslogan. Era la razón que impulsaba a Routh a apoyar al Partido Demócrata. Su alineación con esta causa conduce naturalmente a un mayor escrutinio, especialmente teniendo en cuenta la retórica repetida del presidente Biden y del vicepresidente Harris. Ambos han calificado sistemáticamente a Trump de amenaza clara y presente para la democracia, una afirmación que Routh parece haber interiorizado profundamente. Según los republicanos, los medios de comunicación han intentado activamente restar importancia o incluso ocultar la afiliación política de Routh. Sostienen que esto forma parte de un esfuerzo mayor por ocultar sus conexiones con el Partido Demócrata, probablemente para evitar consecuencias políticas. Por ejemplo, muchos medios de comunicación han descrito la ideología política de Routh como poco clara, a pesar de la existencia de pruebas sustanciales que contradicen esta versión. Uno de los ejemplos más elocuentes es la camioneta de Routh, que exhibía de forma destacada una pegatina de Biden-Harris. Si unes los puntos, verás que Routh llegó a ir a Ucrania por la causa que apoyaba. Puedes ver que estaba dispuesto a reclutar organizaciones terroristas para luchar contra Rusia. Del mismo modo, en el caso de que se llame a Trump un peligro para la democracia,
Parece que las acciones de Ruth estaban alimentadas por su lealtad al Partido Demócrata. Y no es solo Trump quien culpa a Biden y Harris. El senador de Ohio, James David Vance, posible candidato de Trump a la vicepresidencia, dijo en X: "Lo de hoy no es un incidente aislado. La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario al que hay que detener a toda costa. Esa retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump". Por otra parte, un partidario de Trump de alto perfil y a menudo polarizador ha suscitado recientemente la polémica al plantear una pregunta provocadora que ha desatado reacciones generalizadas en diversos medios de comunicación y círculos políticos. La figura en cuestión no es otra que Elon Musk, el empresario multimillonario y consejero delegado de varias empresas. Tras el segundo intento de asesinato de Trump, Musk expresó sus pensamientos en X, publicando un comunicado en el que se leía: "Y nadie está intentando asesinar a Biden, Kamala". El comentario de Musk parece provenir de su especulación más amplia de que Trump está siendo atacado específicamente debido a sus creencias políticas y su compromiso con la agenda Make America Great Again. Según Musk, estos atentados contra la vida de Trump no son una mera coincidencia, sino el resultado directo de las controvertidas políticas del expresidente y su determinación de desafiar al establishment político. En opinión de Musk, la visión que Trump tiene de Estados Unidos le ha convertido en una figura divisiva, y es esta misma postura la que ha provocado un aumento de la hostilidad hacia él. Además, los últimos acontecimientos sugieren que hay fuerzas externas influyentes trabajando entre bastidores que no quieren que Trump gane las próximas elecciones. Algunos analistas especulan que esta oposición puede estar directamente vinculada a la afirmación de Trump de que posee un plan detallado y bien fundamentado para poner fin a la guerra en curso en Ucrania, una estrategia que podría perturbar los intereses internacionales alineados con la actual administración. Al posicionarse como alguien que puede resolver el conflicto, Trump puede ser visto como una amenaza para ciertas partes interesadas extranjeras y nacionales que se benefician de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué están haciendo exactamente estas influyentes potencias en sus intentos por impedir que Trump recupere la presidencia? Un ejemplo claro y alarmante de injerencia surgió recientemente cuando, según se informa, piratas informáticos iraníes enviaron información robada de la campaña de Trump a personas vinculadas a la campaña de Biden. En una declaración conjunta, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras revelaron que a finales de junio y principios de julio, ciberactores maliciosos iraníes participaron en una campaña dirigida a interferir en las elecciones estadounidenses. Según las agencias, estos hackers iraníes enviaron correos electrónicos no solicitados a individuos entonces asociados con la campaña del presidente Biden que contenían un extracto tomado de material robado y no público de la campaña del expresidente Trump como texto en los correos electrónicos. En respuesta a estas revelaciones, la campaña de Trump emitió un enérgico comunicado exigiendo que Harris y Biden deben confesar si utilizaron el material pirateado. La campaña argumentó además que este incidente sirve como una prueba más de que los iraníes están interfiriendo activamente en las elecciones, en un intento de impulsar la candidatura demócrata. Ahora bien, he aquí un dato especialmente interesante que ofrece más información sobre por qué ciertas potencias extranjeras podrían oponerse a una victoria de Trump. No se trata de meras especulaciones. Hay indicadores tangibles que sugieren que algunos líderes internacionales y fuerzas geopolíticas ven el posible regreso de Trump a la presidencia como una amenaza directa a sus intereses estratégicos. Según el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, una victoria de Trump tendría implicaciones de gran alcance para el panorama geopolítico, especialmente para Europa. Orbán ha declarado abiertamente que si Trump gana las elecciones, obligaría a la Unión Europea a reabrir líneas directas de comunicación diplomática con Rusia y a entablar conversaciones políticas de alto nivel con China. Este cambio en las relaciones diplomáticas alteraría sin duda el enfoque actual de la UE, que se ha alineado en gran medida con Estados Unidos bajo la administración de Biden en su dura postura contra Rusia y su cauteloso posicionamiento hacia China. La razón de la afirmación de Orbán radica en su creencia de que la victoria de Trump provocaría un cambio significativo en la forma de distribuir la carga financiera de apoyar a Ucrania en la guerra. Orbán sostiene que la política exterior de Trump se centraría en aliviar la presión sobre Estados Unidos, reduciendo sus compromisos financieros con Ucrania. Esto probablemente obligaría a la Unión Europea a asumir una mayor parte de la responsabilidad económica. Orbán afirmó en sus declaraciones: "Estoy más que convencido de que en el probable resultado de la victoria del presidente Trump,
la proporción de la carga financiera entre los Estados Unidos y la UE cambiará significativamente en detrimento de la UE en lo que respecta al apoyo financiero a Ucrania. También es importante tener en cuenta la aguda observación de Orbán de que la UE tenía una política a favor de la guerra, una declaración que refleja su crítica más amplia de la postura de la Unión Europea en el conflicto. Una victoria de Trump en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses obligaría a la UE a cambiar su política, ya que no se alinearía con Estados Unidos. A pesar de las crecientes pruebas de injerencia extranjera y de las crecientes amenazas internas contra la vida de Donald Trump, muchos se preguntan qué medidas están tomando las agencias especiales de inteligencia, si es que están tomando alguna, para contrarrestar eficazmente estos peligros. Después de todo, este intento de asesinato más reciente en un campo de golf se produce solo un par de meses después de un intento de asesinato anterior contra Trump el 13 de julio. Entonces, ¿cómo permitieron el FBI y el Servicio Secreto que el tirador se acercara a menos de 400 metros de Trump durante el último intento, especialmente después de calificar el primer intento de asesinato como el fallo de inteligencia más importante en décadas? El FBI se enfrenta a una reacción violenta por graves fallos de seguridad. Ya no es ningún secreto que el FBI restó importancia a la gravedad de la situación y dio por sentada la seguridad de Trump en ambos intentos de asesinato. El atentado del 13 de julio de 2024 contra Donald Trump en un mitin en Butler, Pensilvania, reveló varios fallos de seguridad por parte del Servicio Secreto y el FBI. Uno de los principales problemas fue la mala comunicación entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio Secreto. A pesar de que la policía local identificó el edificio AGR como una amenaza potencial, el Servicio Secreto no asignó a nadie para asegurar la azotea, lo que permitió al tirador situarse allí. Además, los agentes locales expresaron su preocupación por la inadecuada planificación, ya que algunos solo recibieron el plan de seguridad del Servicio Secreto 30 minutos antes del inicio de la manifestación. Varios testigos afirmaron haber informado de la presencia de un hombre armado en el exterior del lugar del mitin antes del ataque. Además, los agentes locales detectaron al tirador y transmitieron la información, pero no se tomaron medidas inmediatas para neutralizar la amenaza. Y eso no es todo. Los equipos de contramedidas tenían al tirador en la línea de visión y, sin embargo, no eliminaron la amenaza y esperaron a que disparara primero contra Trump. Ahora, el reciente intento de asesinato de Trump en el campo de golf ha demostrado que el FBI no aprendió nada del primer incidente. Puede que le resulte frustrante saber que el FBI tenía conocimiento previo de Routh antes de su intento de asesinato del expresidente. Esta información pone de relieve un descuido importante en la gestión de amenazas, ya que Routh ya estaba en el radar de la agencia antes de que sus acciones escalaran a este nivel. Según Jeffrey Beltry, el agente especial que supervisa la oficina de campo del FBI en Miami, Routh ya había sido señalado al FBI en 2019. La pista alegaba que Routh, un delincuente convicto, estaba en posesión ilegal de un arma de fuego, un delito que debería haber justificado un seguimiento inmediato por parte de la agencia. Este chivatazo requería una gran urgencia, ya que Routh había sido condenado por posesión de una ametralladora, catalogada como arma de destrucción masiva, en 2002. Además, los registros judiciales muestran que Routh tiene varias condenas. Por ejemplo, en 2002 fue detenido por la policía cuando conducía sin carné válido. Posteriormente, se dio a la fuga a toda velocidad antes de atrincherarse en su propia empresa de techados durante 3 horas. Finalmente, se entregó. En aquel momento, Routh fue acusado de llevar un arma oculta, resistirse a un agente de policía y conducir sin carné válido, entre otros cargos. ¿Y qué hizo después el FBI? No mucho. Bueno, este tipo de información suele exigir una revisión exhaustiva de los antecedentes del individuo, ya que apunta directamente a una posible escalada de conducta delictiva. El FBI tuvo una oportunidad temprana de neutralizar el riesgo potencial que suponía Routh. Aunque el FBI investigó inicialmente el chivatazo, la investigación se vio obstaculizada por la incapacidad del denunciante original de aportar más pruebas que lo corroboraran. Esta falta de verificación parece haber paralizado los esfuerzos de la agencia por perseguir el caso de forma más agresiva, permitiendo en última instancia que Routh continuara sin ser señalado como una amenaza significativa. Sin embargo, esta situación plantea serias dudas sobre si el FBI debería haber tomado medidas más agresivas en su investigación de seguimiento. Dada la naturaleza del chivatazo, posesión ilegal de armas de fuego por parte de un delincuente convicto, la agencia podría haber empleado técnicas de investigación más proactivas para verificar la amenaza, incluso sin la aportación adicional del denunciante.
Muchos expertos en seguridad sostienen ahora que la decisión del FBI de cerrar la investigación reflejó un error de juicio, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de la información inicial. Al interrumpir su investigación, la agencia permitió que un individuo potencialmente peligroso quedara sin control, lo que en última instancia condujo al fallido intento de asesinato. Los expertos también se preguntan cómo Ryan Routh tuvo acceso a la información sobre la visita imprevista de Trump al campo de golf. El exdirector adjunto del FBI, Chris Swecker, compartió su opinión sobre la gravedad de la situación. Dijo: "La mayor pregunta a responder es, ¿cómo sabía el posible asesino que debía estar en ese lugar en ese momento? Solo hay 3 respuestas posibles. Lo adivinó y tuvo mucha suerte. Vigiló a Trump y le siguió hasta el campo de golf, o tenía información privilegiada sobre la agenda de Trump. La última respuesta da miedo y tiene implicaciones de que hubo otra persona implicada. La posibilidad de que el atacante tuviera acceso a información confidencial sobre el paradero de Trump es especialmente preocupante. Si esta teoría es cierta, implicaría que alguien cercano a Trump o involucrado en su detalle de seguridad podría haber desempeñado un papel en proporcionar al pistolero detalles sensibles. Las ramificaciones de una filtración interna de este tipo son de gran alcance y suscitan serias dudas sobre la integridad de la seguridad de Trump. Los expertos en seguridad coinciden en que, independientemente de si el atacante simplemente tuvo suerte o llevaba días siguiendo a Trump, hay un fallo de seguridad crítico que salta a la vista. Tanto el FBI como el Servicio Secreto pasaron por alto una laguna evidente en sus medidas de protección, y este fallo desempeñó un papel fundamental a la hora de permitir el atentado contra la vida de Trump. Ronald L. Rowe Jr., director en funciones del Servicio Secreto, reveló que no se había llevado a cabo ninguna inspección de seguridad en el campo de golf antes de la visita de Trump. Cuando un periodista interrogó a Rowe sobre el motivo del fallo de seguridad, se limitó a decir: "En realidad, el presidente ni siquiera debía ir allí. Pero aún así, debería haber habido un barrido adecuado de la zona antes de permitir que Trump jugara allí". Este descuido permitió al pistolero situarse inadvertidamente en el campo durante unas 12 horas. Esto es un gran problema, como señaló Beth Celestini, una agente retirada del Servicio Secreto que protegió a Barack Obama. "Me preocupan mucho las informaciones según las cuales el sospechoso estuvo supuestamente 11 horas entre los arbustos. El Servicio Secreto tiene protocolos en los que, de haberse aplicado, este sospechoso debería haber sido descubierto antes del incidente. Además, cabe mencionar que se sabe que Biden juega en un club de campo de Delaware que no está cerrado mientras él está allí. Y a pesar de los 2 intentos fallidos de asesinato contra Trump, los expertos creen que su seguridad no es tan estricta como debería. Tras el segundo intento de asesinato, Trump dijo a sus seguidores: "Mi determinación es más fuerte después de otro atentado contra mi vida". También dijo: "Nada me frenará, no me rendiré nunca". Sin embargo, el hijo de Trump cree que no se toman las medidas de seguridad adecuadas para proteger la vida de su padre. Eric Trump dijo: "A mi padre se le acaban las vidas aquí. ¿Cuántos rifles más se van a poner a distancia de asesinato de mi padre?". Su preocupación es muy real y el FBI debe asegurarse de que no haya más intentos de asesinato contra Donald Trump. De lo contrario, podría convertirse en el catalizador de una guerra civil en un país a las puertas de unas elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 muy frágiles. Gracias por ver este vídeo. Si le ha gustado, consulte el contenido sugerido en su pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que se muestran.